El editorial de hoy tiene un título muy corto, pero muy profundo. Es ¿somos o nos hacemos? Yo creo que ustedes entienden esa expresión. O eres o te haces, solemos decirle a algún compañero, amigo, compadre, pariente, ante algún problema o ante alguna posición de él, de ese interlocutor, decir, a ver, tú, ¿eres o te haces? No agrego el adjetivo calificativo al final, porque todo mexicano sabe perfectamente cuál es. Pero esa expresión, eres o te haces, el mexicano más ignorante conoce esa expresión. ¿Por qué la uso yo hoy para titular el editorial? Porque es de una objetividad esa frase para calificarnos a los mexicanos de este momento, porque no encuentro otra explicación. ¿Somos o nos hacemos? Y yo sí voy a agregar ese adjetivo. Perdonen ustedes la brusquedad del lenguaje, pero es francés del sur. ¿Somos pendejos o nos hacemos pendejos? Ese es el título del editorial. Vayamos ahora a ver por qué. Miren ustedes. Una de las mercancías más escasas o que menos abundan, a contrario sensu, en este país hoy es la dignidad personal y la dignidad profesional. Y eso es válido no solo para las personas, la clase política, perdón, sino también para las empresas mediáticas y particularmente quienes ahí dirigen esas empresas y quienes ahí colaboran. Vean ustedes, para que vean que aquí no se habla de oídas. El Financiero, que es un periódico que tiene fuertes problemas económicos desde hace mucho y tiene una entrada importante producto de la publicidad o apoyo gubernamental, en su primera plana, en el lado derecho, que es tiene este llamado a la página 42. Clara Brugada tiene 70% de aprobación en la Ciudad de México. Y aquí en este pequeño recuadro está la aprobación de la Anticientífica, que fue una encuesta que publicó el Financiero hace unos días y tiene el 80% de aprobación. Muy bien. Vayamos ahora a la página 42, donde ya están de manera detallada algunos de los reactivos de esta encuesta. Lo primero que hay que decir antes de entrar a ellos, o algunos de ellos, es que si ha llegado una persona a la jefatura de gobierno ignorante, sin práctica política, limitada, corriente, dirían algunas personas, y corrupta a más no poder, es la actual jefa de gobierno. Ni siquiera López Obrador es tan mal jefe de gobierno, vamos a decir, persona, para ponerlo ahí, como esta señora Brugada. Sin embargo, él la apoyó para impedir que Omar García Harfuch fuera el candidato apoyado por la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Y desataron una campaña tremenda orquestada y manejada por este señor que le bañaba los gatos a Monsiváis, Jesús Ramírez Cuevas. Y de ahí todos los, vamos a decir, los seguidores o los duros de Morena o los puros, como gusten ustedes, se lanzaron a tratar de denigrar a
Omar García Harfuch y hacerle prácticamente imposible su candidatura a la jefatura de gobierno. Hay una novela o un libro, un ensayo, si gustan ustedes, de este señor, ahorita voy a acordarme de su nombre, Braulio Peralta, un señor escritor, literato, poeta, que escribió un libro que se llama El closet de cristal o La ventana de cristal, creo que el closet de cristal, déjenme ver, porque lo tengo, pero no sé si en edición física ya arrumbado en aquellos libros, ¿verdad? Pero es un libro interesante porque yo no conocía a este señor Ramírez Cuevas. Y ahí supe, pues, quién era él, a quién representaba, con quiénes se movía, ¿verdad? Pero ahí conocí una parte de él, ¿verdad? Y leí el libro por recomendación de un amigo ya fallecido. Y me causó interés y empecé a buscar datos y antecedentes de esta persona. Resulta que este señor, sus antecedentes son haber sido designado por López Obrador para dirigir el periódico Regeneración, un panfleto chafa de mala calidad. Él lo dirigió y luego aparece como jefe o director del área de comunicación y manipulación de decenas de influencers, youtubers, lo que gusten ustedes, creador de los peores programas de opinión o de análisis que pudo alguna mente perversa haber pensado en tener en los canales del Estado mexicano. Canal 11, 14 y 22. Y llevar ahí a lo peor de lo peor. Youtuberos o algunos cómicos de quinta para convertirlos, perdón, cómicos de tercera para convertirlos a analistas de quinta. Crearon programas que son lo peor de lo peor. Hay una mujer que tiene un programa que ella terminó peleada con este señor Ackerman, se pelearon y dejaron a los dos cada uno con su programa, una señora que es la antítesis televisiva. Iba a decir, es una mujer fea, pero no, es una mujer increíblemente horrible, una señora de apellido Berman. Entonces tiene ahí su programa y entrevista a personas, perdón, etcétera, etcétera. De tal manera que los tres canales del Estado mexicano, que deberían ser para otra cosa, no para propaganda a favor del régimen en turno, se ha convertido aquello en algo que es, en primer lugar, un tiradero de dinero increíble, pero además sin audiencia alguna. Esos tres canales, el 14, el 22 y el 11, son canales que nadie ve, que nadie ve. Sin embargo, ahí están concentrados decenas de cómicos chafas, de analistas más chafas todavía, y luego mandaron como directora del canal a una jovencita cuya experiencia, porque he estado preguntando en los ambientes mediáticos con personas que conozco, y dice, bueno, lo único que se sabe de ella es que asistía o participó en la campaña de la anticientífica en algunos programas de Televisa de Leo Zuckerman, pero no hay mayor antecedente. Una joven muy, pero muy joven. Y aquello es un desastre completo. Bueno, ese grupo de personajes lanzan una campaña en contra de Omar García Harfuch y logran descarrilar
posible candidatura de él a la jefatura de gobierno. Y gana la ruda entre las rudas, la Boca de Zaguán, esta mujer corrupta hasta el tuétano, que es la señora Brugada. Y él se va a refugiar al Senado de la República con el compromiso, promesa y compromiso de la anticientífica de hacerlo secretario de Seguridad Pública, con un gran poder, concentrar áreas de inteligencia y la mentira que te eché. Le cumplió haciéndolo senador de la República, ganaron la elección, llevó por compañera de fórmula a una de las abogadas más desprestigiadas e incapaces de este país, que la política más fea de la galaxia, una señora de apellido Godoy. Yo no sé quién sea más incapaz jurídicamente hablando, si ella o la ministra del Pueblo, Lenia Batres. Pero ahí se van, ¿eh? Casi en photo finish terminan en una carrera por ser la más ignorante. Entonces, ¿qué sucede entonces ahí en esta campaña? Empieza la manipulación y la muestra son este tipo de encuestas. ¿Quién en su sano juicio podría aceptar racionalmente que la popularidad de la anticientífica o la aprobación es del 80%, cuando el nivel de la inseguridad de los grupos criminales, la elevada inflación, las elevadas tasas de interés, la recesión que allí ya está en medio de la sala, ya no está tocando la puerta? Dice uno, ¿a qué se debe ese 80%? Por eso digo, o somos o nos hacemos. ¿Qué es lo que podría estar pasando? No tengo elementos para afirmarlo, sin duda alguna, pero conociendo un poco de muestreo y de los reactivos y de la manipulación de estudios demoscópicos, es evidente que un buen porcentaje de estas respuestas están marcadas por el temor a perder 1 o 2 o 3 programas del bienestar. Entonces contestan lo que el que está preguntándoles quiere oír. Y de ahí sale ese 80%. En el caso de la señora Boca de Zaguán, Clara Brugada, es más o menos el mismo caso. Se ha llevado prometiendo y prometiendo y prometiendo, pero resulta que no hay recursos, ni en el gobierno federal ni en la Ciudad de México. Pero toda una estructura mediática trabaja a todo vapor para vender una imagen totalmente artificial. Y aquí les va. En el desempeño, vamos a ver, en el desempeño hay un reactivo que es el abasto de agua. El 53% dicen, en el caso de la Ciudad de México, que está mal o muy mal. En el caso de la corrupción, el 64%. Dice uno, en seguridad pública, el 33%. Dice uno, a ver, ¿cómo es posible que estos encuestados digan que es una tragedia la corrupción, 2/3 partes de los encuestados, que el abasto de agua es otra tragedia, más de la mitad, que está muy mal? Entonces, ¿cómo dicen que es muy popular, que aprueban el trabajo de esta señora? Por eso dije, ¿somos o nos hacemos? Pues yo creo que va entreveradas las dos cosas. No nos informamos, no nos interesa lo público, y si nos llegan a preguntar, decimos sí, no está muy bien, y porque nos apoyan, y wiri, la mentira que te eché. Muy bien. Tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal tienen a su disposición cientos, si no es que miles de millones de pesos para dilapidarlos en este tipo de actividades,
pagarles muy buenos sueldos a los youtuberos, a los influencers, a lo que sea, los que pululan en la mañanera del pueblo y hacen preguntas a modo, preguntas, dice uno, ¿en qué país vive? Pero bueno, eso se cobra y el gobierno o los gobiernos pagan. Sin embargo, la pregunta surge incontenible. ¿Tiene sentido y utilidad llevar a cabo esas encuestas? Es decir, hay una lógica que soporta la realización de estas encuestas. No, no la hay. Y utilidad tampoco. Si estuviéramos ante un nivel de audiencia de esos canales donde se glorifica un gobierno pedestre, encabezado por ignorantes, por sinvergüenzas, por corruptos, pues dice uno, bueno, si hubiera un nivel de audiencia del 15, 20% en esos tres canales, pero no juntan esos tres canales, no juntan el 1 o 2% del nivel de rating, del nivel de audiencia. ¿Por qué? Porque son canales que no tienen razón de ser en la oferta televisiva. De tal manera que esta gente pretende engañarse a sí mismo o sacar este tipo de inserciones en periódicos como El Financiero, donde no falta el que le diga, vamos muy bien, señora, aprobación del 80%. Usted está haciendo un trabajo, qué bárbaro, de primera calidad. Y entonces, como diría un gran amigo mío político de los buenos, el aire en política no molesta y no cuesta. Y entonces a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, la anticientífica, hace mucho tiempo le entró el aire y hoy lo vemos. De tal manera que se podrían ahorrar cientos de millones de pesos y nadie se iba a dar cuenta. Y El Financiero, como algunos otros medios, podrían inventar lo que quisieran. El 68.5% aprueba la labor de la Boca de Zaguán. Perfecto. Y póngale ahí, a ver, hazle tú una, órale, a modo, y etcétera. Pero no, hay que tener un ejército de encuestadores, pagar y por acá. Y todo eso forma parte de la más perversa y caduca de las corrupciones en México. De tal manera que si usted lee El Financiero, si es asiduo lector de este periódico, que lo puede hacer en la red, está abierto, no requiere ser suscriptor, pues usted podría ahí ver, aprueba 70% de los capitalinos la labor de Brugada y una sonrisa en la foto de cinismo que no puede ocultar esta mujer. Entonces, es cuestión nomás de caminar unas cuadras en cualquier alcaldía y ver el estado de las banquetas, la infraestructura, la inseguridad, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta, ahí la dejo. ¿Tienen sentido y utilidad estas encuestas? Responda usted. Ahora bien, mencioné el caso de García Harfuch, una persona en la cual se tenían grandes esperanzas fincadas de que por sus antecedentes es un hombre preparado en términos policíacos, por sus orígenes familiares. Yo reconozco mi equivocación. Pensé que iba a encabezar un gran movimiento del Estado mexicano para utilizar el monopolio legítimo de la violencia y acabar con esos grupos criminales en un corto tiempo. Reconozco mi equívoco. Primeramente, le escamotearon los recursos y le recortaron el 36% del presupuesto a la secretaría que él encabeza. No tiene recursos materiales, ahí anda con los gobernadores pidiendo algo y andan agarrando charalitos ahí
mientras los tiburones paseándose en total libertad. ¿Por qué le quitaron el apoyo a García Harfuch? ¿Por qué, vamos a pensar bien, por qué lo engañaron? Pienso que en un momento al principio sí había, al menos de palabra, la intención de combatir verdaderamente al crimen organizado, con toda la fuerza del Estado. Sin embargo, cuando empiezan los reportes de inteligencia a llegarle a la presidente y empieza a conocer nombres de quienes recibieron dinero para sus campañas, y se menciona a ella también en lo particular, la riqueza acumulada por López Obrador o por sus hijos, por su familia, y la cantidad de políticos, gobernadores específicamente, ligados al crimen organizado, en ese momento se genera una situación de para atrás los fielders. Vamos a ver cómo le hacemos, cómo agarramos a algunos y mandamos a otros allá, pero no podemos tocar a esa gente. ¿Por qué? Porque en ese momento la 4T desaparecería. Esa aura, esa aureola de López, de santidad casi, desaparecería y se convertiría en un sinvergüenza, en un delincuente, como muchos otros políticos de su mismo partido. Entonces se quedó, le quitaron la escalera, colgado de la brocha, Omar García Harfuch. Y aquí surge otra pregunta, como consecuencia de eso de somos o nos hacemos. ¿Cuánto tiempo aguantará García Harfuch en esa ridiculización y desgaste del cual es objeto? Ahorita, en este momento, no es un secreto para García Harfuch que nada podrá hacer frente al crimen organizado. Es más, los mañosos se ríen de él, Casi, a ver, no querías acabar conmigo, a ver, y órale, éntrale. ¿Por qué? Porque políticamente los intereses que han llevado a esa decisión de la anticientífica rebasan con mucho a Omar García Harfuch. Por eso la pregunta ahí la dejo. ¿Cuánto va a aguantar esta persona? Miren, yo conozco más o menos bien la historia del padre de él, de don Javier García Paniagua, y conozco situaciones donde él participó, donde, cuidado con don Javier, cuidado con él. Tenía nomás 2 y bien plantados, y de don Marcelino ni se diga. Entonces sale el hijo y el nieto y se presta a esta situación. Javier García Paniagua le tiró el puesto a donde lo quería poner Miguel de la Madrid o López Portillo. Chingada. Vámonos. Ahí andaba el profesor Olivares Santana buscándolo y a ver, ¿y dónde anda? Y se perdió y todo. Era un hombre al margen de filias y fobias, un hombre con cojones, duro. Y don Marcelino ni se diga. ¿Qué tarea o qué fardo lleva sobre sus espaldas Omar García Harfuch? Por eso pregunto, señor licenciado, ¿cuánto tiempo más va a aguantar usted ahí, siendo objeto de burlas y colocándolo en el peor de los ridículos? Las cosas, pues, nos llevan a dejar esa pregunta. ¿Somos o nos hacemos? Hoy, análisis económico que ustedes consulten, así sea por encimita, casi todos dan por hecho que México se dirige a un periodo recesivo o ya está en él.
Este 31 de marzo, a más tardar, sí, en 7 días, se vence el plazo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso el documento Precriterios Generales de Política Económica. Este Amador, este aldeano secretario de Hacienda, el día de su ratificación, dijo mentira y media. Nomás faltó que dijeran, espérense, pero me faltaron estas mentiras. ¿Qué irá a decir en ese documento? ¿Insistirá en un crecimiento del 1.5 o 2% de la economía mexicana en el 2025? ¿Insistirá en que el déficit fiscal va a ser del 3.9%? ¿Insistirá en que se van a cumplir las metas de captación fiscal en una economía estancada y muy posiblemente en recesión? Entonces vamos a ver ahora, por la trayectoria de este hombre, Amador, creo que se apellida, no sé cómo, es capaz de decir las peores mentiras que sean. Bueno, está bien, pero pronto la realidad se las va a restregar en la cara a este burócrata aldeano, pueblerino, que nadie lo conoce, saliendo de la Secretaría de Hacienda, digan lo que digan. Y como gran referencia, pues fue 6 años secretario de Finanzas de Miguel Mancera, que de manera inteligente se hizo humo como aquellos magos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando desaparecía algo, salía humo. Así desapareció Miguel Mancera. Pero el señor secretario de Finanzas, los 6 años, supo absolutamente todo de lo que se hizo en esa secretaría. Ese al que denunció la anticientífica como corrupto, ahora es su secretario de Hacienda y Crédito Público. Para que vean ustedes cómo masca la iguana, de ladito y despacito. Por último, quiero hacer un comentario que tiene que ver con un personaje que usted conoce. Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sé que esto que voy a decir me va a generar problemas o críticas fuertes en Sonora. Sin embargo, por simple congruencia política, estoy obligado a decirlas. Vamos a ver. Primeramente, un refrán. No hay muerto malo. El peor de las personas en vida es un portento una vez que fallece. Sabio, simpático, honrado, visionario, gran intelectual, etcétera, etcétera. Por eso se dice, no hay muerto malo. Hoy, revisando muy temprano el Twitter, aparece una foto donde está José Antonio Meade Curibreña, donde está pronunciando un discurso de hace tiempo. Dice, hace años me tocó decir el discurso en el aniversario del asesinato de ese gran hombre y suelta una cantidad de adjetivos que yo digo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Gandhi? ¿O a Milton Friedman en materia económica? ¿Quién? Sería interesante que José Antonio Meade explicara esos adjetivos, esos ditirambos que dijo de Luis Donaldo Colosio, en donde publicó, qué trabajos teóricos escribió sobre la economía mexicana, sus discursos, excepción hecha del único discurso que se le conoce, el de marzo durante su campaña de 1994, en el aniversario del Partido Revolucionario Institucional, discurso por lo demás que él solo dijo, pero no escribió. Y los demás, los que hablan maravilla y media de Luis Donaldo, deberían ser más prudentes. Un hombre que
le surgieron las virtudes como al nopal una vez que fue destapado candidato a la presidencia de la República. Pero antes de eso, no tiene análisis publicados, no tiene obra, no tiene ni esos asideros teóricos, ¿no? De tal manera, pues, que valdría la pena que le bajaran de volumen al radio. Y luego surge por ahí el Junior, un joven que si no se apellidara Colosio, ni al cine podría entrar solo. Los que duden de esto pueden consultar con sus amigos que estén en la política en el estado de Nuevo León para que les hablen de las frivolidades de este joven. Y ahora ya él pontifica, ya se siente que tira línea y ya se ve como presidente de la República en el 2030. De tal manera, pues, que vale la pena aclarar o responder a esa pregunta. ¿Somos o nos hacemos? ¿Somos o nos hacemos? Y quizá podría agregar, ¿y si nos hacemos, nos gusta hacernos? Y quizá la respuesta sería también afirmativa. Nos encanta hacernos pendejos para buscar un privilegio, quedar bien con el poderoso, buscar un contrato, reírnos de los pésimos chistes de algún secretario o del presidente o la presidenta. Dejen ya descansar a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Déjenlo que sus familiares lo lloren o lo recuerden y déjenlo como lo que fue, un político joven que el presidente Salinas lo designa, pero no porque veía un portento político en Luis Donaldo, sino por el contrario, porque veía una persona manipulable por el proyecto personal que tenía Carlos Salinas de Gortari. Pregúntenle a las personas que convivían en programación y presupuesto con Luis Donaldo. Hay varios todavía que andan por ahí de grillos. No le pregunten a las viudas de Colosio que traficando con su cercanía con el asesinado, se han vuelto multimillonarios. Y otro tema que quiero no dejar pasar. La política mexicana ha llegado a niveles casi de vodevil, de chafería que sorprende. Y no me estoy refiriendo al caso de esta joven de la jirafa enamorada, ni tampoco al espectáculo grotesco de Fernández Noroña. Ahora, en este aniversario del asesinato de Luis Donaldo, el presidente del partido donde estoy afiliado asistió a Sonora y fue a Magdalena. Es una ceremonia donde el oportunismo se cuelga, ¿ya? A pesar de no haber convivido con Luis Donaldo, etcétera, etcétera. Y en relación con sus diferendos con el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de nuestro partido, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo o afirmó una serie de cuestiones sobre Manlio, acerca de las cuales no aportó prueba alguna. Pero acusar a alguien de narcotraficante, señalar a alguien como poseedor de cientos o millones de dólares en Andorra y otras cosas más, merece la aportación de indicios sólidos en torno a eso afirmado. Pero si se deja así nada más como la expresión irresponsable, flaco favor le hace al partido que preside y también a la civilidad política. Si Alejandro Moreno Cárdenas tiene elementos que presumieren la comisión
de actos delictivos de Manlio Fabio Beltrones Rivera, estaría obligado por ley a proporcionarlos a la autoridad correspondiente. Si no, está cometiendo una falta política grave. Qué lamentable es, pues, que alguien que se ha caracterizado por ser dinámico, valiente y que a mí me la para no sé qué y yo hasta el final y doy mi vida, caiga en este nivel. Qué lamentable es y qué decepción para muchos priistas que lo tenían en otro concepto. Podrá él atacar o lanzarle lodo a Manlio, pero al margen de filias y fobias, no se le va a poder acercar jamás a Lito ni a los talones a Manlio Fabio Beltrones Rivera. Aunque le duela a Alito, pero esa es la realidad. Como dice, como alguna vez dijo Manlio, no soy vengativo, solamente tengo buena memoria. Así es que ahí que quede, pues. Aquí termina la parte editorial correspondiente al lunes 24 de marzo del año 2025.